preciosa, la palabra de Dios. Ahora entonces, de esta manera, podemos entrar perfectamente a nuestro tema de hoy, porque hablamos precisamente de eso, de lo que sucedió después de la resurrección. Vamos a orar esta mañana y quiero agradecer a la iglesia que han estado orando por mi salud. Yo tengo pendiente una cirugía y pues lamentablemente mi cirugía fue cancelada por el tema de la pandemia. Hasta nueva orden por parte del gobierno, todas las cirugías han quedado canceladas, a menos que sean extremadamente urgentes o de extrema urgencia. Entonces estaré atento a mi cirugía y bueno, el Señor dirá en su tiempo y en su momento, pero gracias por sus oraciones. Vamos a orar esta mañana. Amado Padre, esta mañana queremos dar gracias por tu palabra. Queremos que tu palabra actúe en nuestros corazones, que seamos alimentados, reconfortados en ella y que seamos unos verdaderos oidores en nuestra mente, en nuestro corazón y hacedores con nuestras manos, nuestros pies, con todo nuestro pensamiento, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor y con todo lo que has dado en nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. La pregunta de esta mañana es, Jesús resucitó y ahora, ¿qué haremos? Ese es el mensaje de hoy. Jesús ha resucitado y ahora, ¿qué haremos? Hemos pasado esta Semana Santa, quería cerrar este ciclo de Semana Santa y la pregunta es, vamos a resolverla esta mañana. ¿Qué haremos? Pues sencillo, vienen unas palabras para nosotros de desafío por parte del Señor Jesucristo. ¿Qué haremos? Vamos a Mateo capítulo 28, creo que es nuestro versículo clave. Vamos a ver muchos más y vamos a ver este versículo 10, versículo 10 de Mateo capítulo 28. Veamos el 9 como contexto. Y aquí Jesús salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, bueno, y entonces Jesús ha resucitado, ¿y qué haremos? Dice, no temáis, id y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, y allí me verán. Había algo muy interesante, el Señor se aparece a estas mujeres y les da un mensaje claro, vayan a Galilea. ¿Por qué a Galilea? Bueno, el Señor, recuerden que el Señor era Jesús de Nazaret, toda su vida fue allí, creció el Señor, nació allí en Belén, obviamente, en la región de Judá, pero cuando regresa de Egipto, él va a la región de Galilea, que era el origen de sus padres, y allí en Nazaret crece el Señor Jesucristo, y recuerden que esto es parte de la región de Galilea, y allí es donde el Señor hace su ministerio central, es donde comienza su ministerio, y allá está Corazín, Capernaum, encontramos Magdala, Tiberias, encontramos el mar de Galilea, y tenemos todo digamos, el circuito cerrado donde el Señor comienza su ministerio. Por eso dice el Señor, vayan donde a Galilea, donde empezamos, donde todo se inició, donde todo nos es familiar. Por eso el Señor dice, ahora el Señor resucitado, ¿qué haremos? Pues volvamos a Galilea. Y el Señor dice, vamos a volver allí para recordar y reiniciar y recordar lo que tenemos que hacer. Es muy interesante porque el Señor hace 14 apariciones después de su resurrección. Hay 14 apariciones muy interesantes que hace hacia las mujeres, hacia sus apóstoles, pero también tenemos que recordar que hay dos apariciones muy interesantes. Pero voy a recordar algunas de las 14 apariciones, voy a decir solamente los versículos, no los vamos a leer por cuestión de tiempo, por parte del tiempo, porque hace parte del mensaje. Pero mira, lo primero que se aparece es a María Magdalena, allí en Juan 20:14, si usted quiere tomar nota, se aparece a María Magdalena, luego a las otras mujeres en Mateo 28:9, entonces mire María Magdalena, las otras mujeres, a Pedro, ok, se aparece a Pedro en Lucas 24:34, luego a los discípulos en camino de Maús en Marcos 16:12, muy bien, a dos discípulos, recuerden ese camino tan interesante cuando el Señor comienza desde los profetas hasta el momento en que Él es sacrificado, recordándoles, yo soy el Cristo, esto estaba profetizado, y dicen que sus corazones ardieron y lo reconocieron y dijeron, Jesús ha resucitado. Luego se le aparece a sus discípulos estando Tomás ausente, no estaba Tomás, allí en Juan 20:19, entonces he hecho este listado de apariciones que me parecen muy interesantes. Luego se le aparece a los discípulos estando Tomás ya presente
en Juan 20, 24 al 29. Muy interesante que se aparece con Tomás y sin Tomás. Y porque eso tiene una razón de ser, porque nos identificamos con Tomás. Nosotros somos como Tomás. Hasta no ver, no creer, es nuestro corazón a veces. Y no queremos andar por fe, sino por vista. Queremos es que sea una realidad. Tomás tenía lo de los gnósticos, hasta que yo no vea, no crea, hasta que no se me demuestre la realidad. Y el Señor dijo, no, aquí no somos gnósticos, aquí somos de fe, de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Luego aparece en Galilea, junto al mar de Tiberias, recuerden esa escena, a Pedro, a Juan, a Tomás, a Santiago, a Natanael y dos más, en Juan capítulo 21, de los versículos 1 al 14. Allí en Galilea, recuerde que el Señor dice, vayan a Galilea que allí me verán. Es muy interesante porque el Señor le dice, bueno, quédense aquí en Jerusalén o vayan a la región de Perea o de Cápolis o Samaria. No, vayan a Galilea, allá es donde me van a ver, allá es donde vamos a volver a tener una comunión y vamos a tener un intercambio de palabras. Y yo tengo que dejarles unos últimos mensajes porque todos decían, Jesús resucitó, ¿y ahora qué haremos? Y el Señor le dice, vayan a Galilea, vayan que allí les voy a dar las instrucciones precisas, palabras, palabras que nos guiarán a usted y a mí esta mañana a hacer lo que tenemos que hacer después de que Jesús resucita. Ahora, luego se le aparece a los discípulos sobre un monte en Galilea, allí en Mateo 28, 16, en un monte, allí en Galilea. Bueno, en Galilea hay varios montes, pero no son como los al sur en la parte de Judá, en la parte de Judea, pero allí se les aparece en un monte y aparece el Señor hablando con ellos. Luego se aparece a más de 500 hermanos a una vez. Mire, eso me gustaría verlo allí en 1 Corintios capítulo 15. Vayan conmigo. 500. ¿Por qué es tan importante ese número? Bueno, porque recuerde que los fariseos y todo el Sanedrín le pagaron a los soldados romanos para que dijesen que hubiesen robado el cuerpo los apóstoles y que esto se difundiera de tal manera durante la vida histórica del pueblo judío. Y hasta el día de hoy lo creen, ¿no? Recuerden que los judíos ortodoxos no creen en Jesús, sino como un simple profeta, no como el Mesías, y muchos judíos tampoco reconocen a Jesús porque no son ajenos, ni son ortodoxos y son ajenos a los principios bíblicos, simplemente viven una vida normal, propia de su vida. Pero miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, que me parece muy importante. Después de esto apareció a más de 500 hermanos a la vez. Escúchelo, eso es muy importante. A 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Significa que era tan contundente la resurrección del Señor que las mentiras que se fraguaron, que el ardid lo que fabricaron en una mentira espantosa y miserable de que Jesús no había resucitado, esto era una verdad. Ahora, luego en 1 Corintios 15:7, miren ahí, 1 Corintios 15:7, se le aparece a Santiago. Es muy interesante ahí en 1 Corintios 15, mírenlo conmigo, ahí mismo quédese por favor conmigo. 1 Corintios 15:7 dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Jacobo es el mismo Santiago. Y luego dice que en 1 Corintios 15:7 se le apareció a todos los apóstoles reunidos. Luego dice que a todos los apóstoles en su ascensión se le apareció el Señor en Lucas 24:50. Entonces a todos los apóstoles reunidos, 1 Corintios 15:7, y luego a todos los apóstoles en su ascensión, Lucas 24:50. Pero hay tres apariciones que quiero hacer énfasis esta mañana. Vayan a Hechos 7:56. ¿A quién se le aparece acá? Hechos 7:56. Vayan conmigo, por favor. Aquí hay una aparición maravillosa, sobrenatural y hermosa que hace el Señor Jesucristo. Aquí en Hechos 7:56. Y dijo aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué está pasando acá? ¿Recuerdan? Es cuando están sacrificando
a Esteban. ¿Usted recordaba esta aparición? Pues es una aparición del Señor Jesucristo resucitado. No solo se le aparece a las mujeres, a María Magdalena, a Pedro, a Santiago, a más de 500, a los apóstoles en varias escenas, en varios escenarios, en Galilea, en un monte, a los apóstoles reunidos allí en la ascensión, en el Monte de los Olivos, sino también a Esteban cuando era apedreado a muerte. Y dice que vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Si usted mira Mateo, dice que el Señor asciende y está a la diestra del Padre. Y eso es lo que ve Esteban. Entonces, incluyamos a Esteban en las 14 apariciones que hay en la Biblia. Y también a 1 Corintios 15:8. Vaya conmigo allí a 1 Corintios 15:8. ¿A quién se le aparece también allí? Bueno, 1 Corintios 15:8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿A quién está hablando? Pablo. Vi a Damasco, ¿recuerdan? Cuando Pablo, lleno de ira, de odio, iba a matar, allí vi a Damasco y aparece el Señor Jesucristo. Dice, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aparece el Señor Jesucristo y se le hace una revelación absoluta cuando Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y pasa de ser Saulo a ser Pablo. Mire qué interesante se le aparece a Pablo. Entonces, no solamente, ya llevamos 14 apariciones, incluyendo a Esteban y a Pablo. Y hemos aprendido eso, maravilloso, ¿no? A veces asociamos que solo el Señor se apareció a los discípulos y a las mujeres. No, a Esteban en su momento de la muerte y a Pablo vía Damasco para su conversión. Pero hay una aparición extraordinaria, fuera de serie. Vayan conmigo en Apocalipsis. Uy, pastor, eso está muy lejos de Mateo. ¿No será que está equivocado? No, mire lo que aparece acá en Apocalipsis capítulo 1. Bueno, recordemos que Apocalipsis es escrito más o menos en el año 96 después de Cristo. Entonces, uy, ¿apareció el Señor 96 años después? Sí, y es una aparición real del Jesucristo resucitado. Llevamos 14 apariciones. Tome atenta, note si le gusta tomar. Llevamos 14. Esta es la aparición 15. 96 años después, cuando el apóstol Juan está desterrado en la isla de Patmos, allí Juan tiene una revelación. ¿Y quién se le aparece? ¿Un ángel? No. Todo lo que se describe en Apocalipsis, el Señor Jesucristo se lo relata a Juan, dice, escribe a las iglesias, escribe lo que sucederá con el tiempo de los gentiles, escribe lo que pasará con la iglesia, escribe lo que pasará en la tribulación y en la gran tribulación, escribe lo que vendrá en juicio para este mundo, escribe lo que habrá cielo nuevo y tierra nueva y una nueva Jerusalén, escribe. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 como contexto. Es bueno. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. ¿A quién? Cuando le vi. ¿A quién? Al Cristo resucitado. El que le dijo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y el que estuve muerto, pues aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, es decir, el Jesucristo resucitado en victoria con poder sobre la muerte y el Hades. Recuerde que en la cruz fue vencida la muerte y la resurrección de Jesucristo pone el sello allí en su resurrección, vencida sorbida la muerte en victoria por medio del Señor. Bueno, mis hermanos, 15 apariciones extraordinarias. No hay más. Yo creo que tengo aquí entre mis hermanos abogados y jueces y sé que hay bastante evidencia contundente y sólida para la validez ante un tribunal de justicia. Nadie puede negar que el Señor resucitó. Es tan contundente la escritura, es tan sólido las presentaciones de 15 apariciones del Señor a más de 500, sumado los apóstoles, sumado Esteban, sumado Pablo, sumado Juan allí, al final 96 años después. Pues, hermanos, ¿y ahora qué? El Señor ha resucitado, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué haremos después de estas apariciones? Mis queridos hermanos, pues aquí comienza la dispensación de la gracia. A partir de la resurrección del Señor Jesucristo comienza la dispensación de la gracia. Vayamos a Efesios capítulo 2. Entonces en la gracia comienza algo maravilloso para el mundo
y para la era cristiana. En Efesios capítulo 2, vayan conmigo, esto es muy importante porque aquí termina la dispensación de la ley y comienza la dispensación de la gracia con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿En qué estamos ahora? En la dispensación de la gracia. Efesios capítulo 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Dispensación de la gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí Pablo habla en la iglesia de Efesios, comenzamos la dispensación de la gracia y Pablo tuvo la gran bendición de ministrar y comenzar ese ministerio de la gracia para los gentiles, pero comienza para todos. Entonces ahora, ¿qué haremos? Jesús resucitó y ahora ¿qué haremos? Comienza el periodo de la gracia y ahora ¿qué haremos? Tenemos 15 apariciones, Jesús resucitó y ahora ¿qué haremos? Y Jesús nos dice, vayan a Galilea, que allí me verán. Vayamos entonces a Galilea, vayamos entonces al encuentro del Señor para ver qué tiene para con nosotros hoy. ¿Qué hay después de la resurrección? Muchos de los creyentes y la era cristiana reposamos en esto. Jesús resucitó, amén, en victoria sorbida la muerte, tenemos asegurada por gracia una salvación inmerecida y que solamente el Señor nos llamó por su gracia, por su amor, nos puso un evangelio de gracia, nos llamó a un amor y a una misericordia y a tener paz para con Dios y a recibir la paz de Dios y a vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor nos reconcilió siendo enemigos y nos reconcilió con el Padre, nos dio esa paz maravillosa y luego tenemos la paz de Cristo en nuestras vidas. Y reposamos en eso y decimos, bueno, no hay nada más que hacer, simplemente oremos que el Señor vuelva y descansemos en eso. No, cuando el Señor le dice a los apóstoles, vayan a Galilea, allí me verán, es porque había un trabajo por hacer, unas palabras maravillosas del Señor. Yo quiero que repasemos esas palabras. Vayamos y he tomado todos los 4 evangelios, incluyendo a Hechos de los Apóstoles, para recorrer esas palabras del Señor Jesucristo. Vamos a recorrerlas esta mañana, por favor, rápidamente. Vayamos a Mateo capítulo 28. Veamos allí las palabras del Señor Jesucristo y de las palabras que hay después de la resurrección. Veamos las primeras palabras. Allí en Mateo capítulo 28. Muy bien. Veamos las primeras palabras que hay y son palabras de adoración. Dice Mateo 28:9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve. Y ellas, acercándole, se abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Cuáles son las primeras palabras que deben salir de nuestras vidas después de la resurrección? Hermanos, estamos invitados a adorar al Señor. Son palabras de adoración. Y dice que estas mujeres se postraron a sus pies y dice, abrazaron sus pies, le tocaron. Y las palabras que ahora vienen de desafío para nuestras vidas, hermanos, yo les invito a adorar al Señor. Después de Jesucristo resucitado, las primeras palabras deben ser de adoración, adoración. Postrémonos ante el Señor y adorémosle por lo que Él es, por lo que Él era, es y será. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Veamos la segunda palabra. La primera fue de adoración. La segunda, versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis. El Señor nos invita a tener palabras de valor. No tengan miedo, no tengan confusión, no tengan cobardía, no temáis, tranquilos. Todo está bajo mi control. Yo soy Jesucristo resucitado. Y aquí hay unas palabras de no temáis, palabras de valor. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, en tiempos de mucha zozobra, en muchos cambios sociales, políticos, económicos, de salud. El futuro del mundo es incierto, las bolsas de valores se caen, el trabajo es inestable,
todo está fuera de control, no hay coherencia en lo que está pasando. ¿Y qué dice el Señor? No temáis, no temáis, no temáis, no tengan miedo, tengan valor, no se dejen confundir. Versículo 16, vayan ahí mismo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué palabra aquí? Palabras de obediencia. ¿Qué les dijo el Señor en el versículo 10? Les dice, lleven las bienas nuevas a mis hermanos y que vayan a Galilea y allí me verán. El Señor da una orden, vayan a Galilea. ¿Y qué hacen los apóstoles en el versículo 16? Y se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Palabra de obediencia. Hermanos, después de la cruz y después de la resurrección, ¿qué tenemos que hacer? Obediencia en nuestras vidas. Si el Señor dijo, vayan a Galilea, vayamos a la iglesia, vayamos a adorarle, vayamos a cantar himnos en su nombre, involucrémonos en los ministerios de la iglesia, involucrémonos en las necesidades de nuestra familia, de nuestra sociedad, vayamos a Galilea y seamos obedientes. No, pastor, pero es que ir a la iglesia o hacer aquello, yo mejor me quedo en mi casa y no voy a Galilea. ¿Saben cuál fue la orden del Señor? Vayan a Galilea y allí me verán. Pero si no vamos a Galilea y vamos a Samaria, no es lo mismo, Señor. No, es Galilea. No es ni Samaria, ni Judea, ni Perea, nada, ni siquiera al Mar Muerto. Es vayan a Galilea. Hermanos, seamos obedientes. Palabra de obediencia. Después del Señor resucitado, ¿qué haremos? Seamos obedientes. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué palabra sale aquí? La palabra de comisión. El Señor dice, id, nos deja un trabajo. Es una orden y una gran responsabilidad. Aquí está la gran comisión. ¿Para qué estamos nosotros después de la resurrección? Ahora, ¿qué haremos? Jesús, ¿qué haremos? Pues prediquemos el evangelio. Aquí está resumido en el versículo 19 lo que debemos hacer como creyentes y como iglesia. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un mandato del Señor. Entonces, aquí hay una palabra de ¿qué? De comisión. Tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Quiénes? ¿Solo los pastores? No. ¿Solo los maestros de escuela dominical? No. ¿Solo los misioneros? No. Todos. Este es un mensaje para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, entrega su vida, se consagra a Él, es un sacrificio vivo y santo, agradable para Él. Y ahora, si Jesús ha resucitado, ¿y ahora qué hago? Predicar el Evangelio, reproducir el Evangelio, llevar la palabra de Dios. Por eso el último himno que estábamos cantando, sembraré la simiente preciosa del Evangelio del Señor. Llevaré esa semilla preciosa. Esa es la razón de nuestra existencia, hermanos. Aquí el Señor no dijo, bueno, vaya y hagan esto o aquello. No, prediquemos el Evangelio. Esa es la palabra de comisión. Y ahora, versículo 20. Aquí encontramos otra palabra. Jesús resucitó y ahora ¿qué haremos? Aquí encontramos otra palabra que nos dice qué debemos hacer. Y encontramos una palabra de ánimo, una palabra extraordinaria. Versículo 20, al final. He aquí, del versículo 20 de Mateo 28, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de ánimo. ¿Qué dice esta escritura? Que el Señor va a estar intermitentemente, va a estar solamente en los tiempos malos o buenos. No, en todo tiempo. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando habla del fin del mundo, habla del fin de la edad, de este periodo. No vamos a estar en el fin del mundo, nosotros estaremos con Cristo en gloria cuando venga por su iglesia. Es el fin de esta edad, de este periodo en que estamos nosotros. Entonces, hermanos, encontramos una palabra de ¿qué? De ánimo. ¿Qué haremos ahora que Cristo ha resucitado? Pues recobrar ánimo porque Jesucristo estará con nosotros todos los días. Vayamos a Marcos capítulo 16. ¿Qué encontramos en Marcos capítulo 16? Vayan conmigo. Todo esto sucedió después de la resurrección del Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 16, versículo 14, encontramos unas palabras de exhortación. Miren lo que dice el Señor y nos exhorta a creer. Versículo 16 de Marcos, capítulo 16, versículo 14, perdón. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa,
y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué palabras hay aquí del Señor? De exhortación. Y habla, dice que les reprochó, les dijo, ¿por qué no creen? ¿Por qué hay dureza en su corazón? Si yo lo anuncié, es una realidad, me ha aparecido, hay muchos testigos. ¿Qué pasa con ustedes? La palabra aquí nos invita a tener una fe de confianza en Él. La palabra es una palabra de exhortación. Quitemos de nosotros la incredulidad y la dureza de corazón. Confiemos, tengamos la fe que habla el libro de Hebreos. ¿Qué es la fe? La certeza de la que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esas son palabras de exhortación para nosotros. Jesús ha resucitado. ¿Y ahora qué haremos? Pues creamos en Él, confiemos en Él y tengamos una fe verdadera y cierta. Muy bien, sigamos adelante. Vayamos a Lucas. En Lucas encontramos algo extraordinario también de las palabras del Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Fijémonos todo lo que sucedió después de que Jesucristo resucitó. Creemos y a veces pensamos que el Señor resucitó y ya. Y se apareció a los 12, a las mujeres en el huerto, pero hubo mucho más, un ministerio extraordinario durante los 40 días que el Señor estuvo aquí en la tierra. Durante esos tiempos el Señor estuvo predicando y dejándonos palabras de adoración, palabras de valor, palabras de obediencia, palabras de comisión, palabras de ánimo y palabras de exhortación. Ahora, veamos en Lucas que encontramos el capítulo 24, versículo 36. ¿Qué palabra encontramos aquí? Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué? Paz a vosotros. Un saludo muy singular y particular y que identifica al Señor. La paz sea con vosotros. Paz a vosotros. Recuerdan Levítico capítulo 3 es los sacrificio de paz y es el Señor el que hizo la paz entre nosotros y Dios nos reconcilió. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Aquí otra vez la incredulidad y dureza de corazón, ¿no? Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Si yo no entiendo, 3 años de ministerio con ustedes, mostrando la realidad de mi vida, me ven tal como soy, anuncié mi muerte, anuncié mi resurrección, me he aparecido a las mujeres, me he aparecido y todavía ustedes dudan y creen que soy un espíritu. Entonces aquí hay unas palabras que viene el Señor a traer paz. Miren lo que dice, paz a vosotros. Interesante, ¿no? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira el versículo 37, 38. Pero les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué trae el Señor con este versículo? Dice, yo mismo soy. Yo soy. Dice, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, paz a vosotros. Nos trae el Señor una palabra de paz. Tranquilos, no se turben, no se dejen confundir por el mundo, dice aquí el Señor. Paz a vosotros. Son palabras de paz. Ahora, mire el versículo, hay en Lucas 24, versículo 50. Aquí hay una palabra de bendición. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo. Palabras de bendición. Mire todo lo que hizo el Señor en este tiempo de ministerio. Dice que trajo unas palabras de bendición, de que todo lo que hagamos sea prosperado, de que todo lo que hagamos sea en voluntad de Dios, que todo lo que hagamos el Señor nos guíe. Y trajo unas palabras de bendición en Lucas 24, 50. Y hablemos en Lucas 24, versículo, mire, el versículo 39, aquí encontramos una palabra de certeza. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el agua viva. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el mismo. Dice, yo mismo soy. ¿Qué está diciendo? Aquí el Señor da unas palabras de certeza.
Yo soy, no se confundan, ningún otro diferente en este momento. Muy bien. Entonces, confiemos en esas palabras de certeza. Es el Señor inequívocamente, no es un suplantador, no es un espíritu, es el Señor mismo que nos se presenta. Son palabras de certeza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabras de certeza. Vayamos a Juan, capítulo 20. En Juan capítulo 20 encontramos otra palabra del Señor resucitado. Entonces Jesús resucitó, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué haremos? Pues vayamos a Galilea, que allí veremos al Señor y nos tiene palabras a nuestras vidas, palabras que nos guiarán en el proceso de la era de la gracia y de la dispensación de la gracia que comenzó con su muerte y resurrección. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. ¿Y qué haremos? Pues todo esto son palabras que el Señor deja en nuestras vidas, que yo espero que usted vaya tomando una por una en su vida. Son palabras que el Señor deja en su parte final del ministerio. Miremos Juan 20. En Juan 20 encontramos otra palabra. Y es una palabra maravillosa. Mire Juan, capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo, ¿por qué has visto? Bueno, esta es la escena cuando Tomás se le presenta a Jesús en una de sus apariciones, pero estando ya Tomás. Y recuerda que Tomás, bueno, veamos el versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos. Tomás llegó con Tomás, y con ellos Tomás, perdón. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué? Paz a vosotros. Otra vez la palabra de paz. Tranquilos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es esa paz que no es como el mundo, no es una paz que simplemente de tranquilidad, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y luego dice, y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y seas incrédulo, sino creyente. Eso nos consta, como dice el libro de Zacarías. Vayan conmigo al libro de Zacarías, por favor, un momentico ahí atrás. Vayan conmigo al libro de Zacarías, capítulo 13, que eso va unido, muy interesante proféticamente. Zacarías capítulo 13, versículo 6, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el día que volvamos a ver al Señor, vamos a ver sus heridas. Así como Tomás las vio y el Señor le invitó a tocarlas para tener una certeza de que Él, yo mismo, soy, y una certeza de que Él es, y Él será, y Él es el que era, es, y será el alfa y el omega, como se le presentó al apóstol Juan en la isla de Patmos, allí en Apocalipsis 1:18. Ahora, mire lo que dice, bien interesante. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Un día volveremos a ver al Señor. Dice que en Apocalipsis nos dice que Él vendrá en un caballo blanco y su vestidura teñidas en sangre. Todo eso simbólicamente es para recordarnos de que nuestra salvación tuvo un precio, de que el Señor nos mostrará su seriedad, no porque nos reproche o no, simplemente para que no olvidemos que nuestra salvación tuvo un precio, tuvo un dolor y un sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mira, aquí viene la palabra que quiero hacer énfasis. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás Cristo, bienaventurados. Aquí viene la palabra de gozo. Felices los que no vieron y creyeron. Eso somos nosotros. Bienaventurados, doblemente dichosos. Es bien la palabra bienaventurada. Felices, extraordinariamente felices los que de esa manera hemos creído sin ver. Eso somos nosotros. Esas son palabras de qué? De gozo. ¿Qué haremos? Jesús resucitó y ahora ¿qué haremos? Pues viene esa palabra de gozo. Felices somos nosotros los que hemos creído. Ahora, Juan 20, vayan conmigo, versículos, vamos al 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Muchas señales, escritos, muchas cosas, palabras de vida eterna. Y aquí hay bien interesante, pero estas han sido escritas para, entonces paremos ahí, ¿para qué? Cuando encuentro un para, siempre he dicho pare. Entonces,
Además, Jesús hizo muchas señales, muchas cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, fueron tantas que no cabrían en los libros, fueron tantas y extraordinarias que ellos simplemente por la inspiración del Espíritu Santo pusieron y plasmaron lo que el Señor quería que escucháramos, las necesarias importantes. Pero dice, pero estas han escritos ¿para que qué? ¿Para qué fue escrito? ¿O para qué fue escrito todo esto? Todas estas palabras, y esta es la razón por la cual el Evangelio fue escrito. ¿Para qué fue escrito el Evangelio? ¿Para qué fueron todas estas palabras de vida eterna que Juan nos está diciendo? ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, primera cosa. Entonces, la primera razón por la cual fue escrito el Evangelio es para que creáis que Jesús es el Cristo. Y la segunda, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo esto fue escrito y la razón para la cual fue escrito el Evangelio es para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que tengamos vida en su nombre, para que podamos creer. Dos razones claves. Entonces, el Señor se presenta en su resurrección para que creamos que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Maravilloso, extraordinario lo que podemos descubrir. Muy bien. Juan 21:5. Aquí hay una aparición del Señor. En Juan 21:5 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ya el Señor había resucitado. Esta es una aparición del Señor que cuando después de esto el Señor se aparece a sus apóstoles en el mar de Tiberias. Y allí los apóstoles estaban tratando de pescar y hacer su trabajo rutinario y volvieron al mundo a hacer sus cosas bajo su propia voluntad. Pero en esta palabra quiero destacar el amor de Cristo. ¿Cómo les dice? Hijitos. Aquí hay una palabra de amor. Eso somos nosotros ahora. Somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, coherederos con Cristo. Entonces, hijitos, esta es una palabra de amor que presenta el Señor después de su resurrección. ¿Y ahora qué haremos? Señor ha resucitado, pues tenemos una palabra de amor. Somos hijos de Dios, qué confianza, qué bendición, qué alegría. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Nos llama con unas palabras de amor. Ahora, Juan 21:10, mire el versículo. Y Jesús le dijo, traed de los peces que acabas de pescar. Aquí hay una palabra de dar, servir. Entonces el Señor dice, de lo que tienen, tráigalo. Dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Y dice, subió Simón y lo sacó de la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos que la red no se rompió. ¿Qué dice estas palabras? De dar, de servir, de traerle al Señor lo que hemos traído en nuestra vida en bendición. El Señor dice, traedlo, tráemelo, porque para mí es necesario para utilizarlo. Palabras de servicio. Veamos en Juan 21:12, aquí hay otra palabra. Y les dijo, venid y comed. Estas son palabras donde muestra que el Señor suple todas nuestras necesidades. Venid y comed. Tenemos que ir. No esperemos comer y ser satisfechos por el Señor si no vamos a Galilea. Volvamos al versículo de Mateo 28. Decirle a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Si nosotros no vamos al Señor, nos vamos a encontrar estas palabras de aliento, de ánimo, de exhortación, de comisión, de gozo en nuestras vidas. Si vamos al Señor Jesucristo, encontraremos palabras en Él, palabras de vida eterna para salvación. Si no vamos a Él, no encontraremos esas palabras que llenen nuestras vidas de gozo y de alegría. Entonces dice el Señor acá que venid y comed. Si buscamos al Señor, Él va a satisfacer nuestras necesidades. Veamos el versículo 19. Dice el versículo, esto dijo, del mismo capítulo, esto dijo, dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Esto es una palabra de llamado personal. ¿Qué dice el Señor acá? Pedro, sígueme tú. No está hablando a mi esposa, a mis hijos, no. Es un llamado individual. Aquí hay una palabra, un llamado personal. Si ustedes ven los versículos anteriores, hay una conversación muy íntima entre el Señor Jesucristo y Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y al final del versículo 19, ¿qué le dice?
sígueme. No dice, sígame en todos, no, sígueme tú. Estas son unas palabras de un llamado personal, individual. Sígueme. ¿Quién toma la decisión? Nosotros. O bien tomamos la decisión de seguirle, o bien tomamos la decisión de rechazarle. Aquí hay una responsabilidad personal ante la salvación. ¿Para qué fue escrito el Evangelio y todo lo que fue escrito? Para que creyamos en el Señor Jesucristo y tengamos ¿qué? Salvación en Jesucristo, como dice Juan. Todo esto fue escrito para creer en Jesucristo y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces aquí hay una palabra de un llamado personal, sígueme. Mira el versículo al final 19, sígueme, tú, cada uno de nosotros tomamos una decisión. Jesucristo ha resucitado, ¿y ahora qué haremos? Pues sigámosle. Esta es una palabra que nos invita y nos desafía y un llamado a seguirle. Vuelvo y repito. Cuando leemos los evangelios y leemos que Jesucristo ha resucitado y tenemos el servicio de resurrección como lo tuvimos el domingo pasado, creemos que ya Jesucristo resucitó, de ahí en adelante no hay más. Hubo mucho más y es lo que yo he querido esta mañana traerles a su vida. Hay mucho más de todo lo que el Señor quiso transmitir de palabra tras palabra tras palabra, palabras de adoración, palabras de exhortación, palabras de ánimo, palabras de comisión, palabras de gozo, palabras de salvación, las palabras de amor, las palabras de dar, las palabras de suplir nuestra necesidad y palabras de un llamado personal a nuestras vidas. Veamos ahora el versículo 21 y 22, que es muy interesante, ahí mismo de Juan. Juan capítulo 21, versículos 20 y 22. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba, a Jesús, que amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que había de entregar? Bueno, ¿de quién está hablando? ¿Recuerdan? De Juan, el discípulo amado. Muy bien, aquí hay una palabra. Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Esa es una buena pregunta. Y aquí viene la respuesta del Señor cuando habla de su palabra. Mira lo que dice. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¿Sabe qué dijo el Señor acá? Esto es un trabajo individual. ¿Sabe qué le dijo a Pedro? En pocas palabras, se lo voy a decir. Le dijo, Pedro, no te distraigas por otros, sino sígueme tú. No te distraigas por el que el hermano si ora o no ora, si sirve o no sirve, si lleva su Biblia o no lleva su Biblia, si se conecta o no se conecta. Pedro estaba distraído por otro, estaba más preocupado. ¿Y qué de este? ¿Por qué no sigue? Estaba distraído por lo que hacen los demás y el Señor le dijo, no, Pedro, sígueme tú. Mírate tú mismo, mira la viga que hay en tu ojo, mira tu vida y sígueme tú. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Es decir, ¿qué te importa? No te metas en la vida de los demás. ¿Y qué a ti? Uy, pastor, sí supone que, uy, fulano de sutano, y sí sabe, pastor, que sutano y sí sabe que fulano y que esto y que aquello. ¿Y qué a ti? Es decir, no te metas en la vida de los demás, ora por ellos, intercede por ellos, pero la palabra es sígueme tú. Es decir, no te distraigas por otros, sino sígueme tú, haz tu trabajo. Pablo nos dice, haz tu trabajo como un buen soldado, sufre las penalidades como un soldado, trabaja como un buen siervo, corre la carrera como un buen atleta y espera la corona que te entrega el Señor a ti. No te distraigas con otras cosas, no te distraigas por otros. No, sígueme tú. Y esta es la palabra de un trabajo individual, de una entrega individual, de una responsabilidad individual en el Evangelio. La gran comisión está hecha, por tanto, de ir y hacer discípulos. ¿Quién? Nosotros. Es un trabajo individual. Muy interesante, ¿no? Muy interesante esta palabra de un trabajo individual. Primero le dice, sígueme, pero ahora le dice, sígueme tú. Mira la palabra al final del versículo 22. Sígueme tú, haz tu trabajo, haz lo que tienes que hacer y hazlo bien. No mires a los demás. No mires si los demás no leen la Biblia. Léele tú. Si los demás no oran, ora tú. Pide por ellos, pero no te metas en ese sentido, sino mira tu vida, que sea ejemplo, sal y luz en la tierra. Veamos la otra palabra, versículos, ahí mismo versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir
Amén. Por eso. Muchas palabras. ¿Para quién? Para el mundo. Aquí hay palabras para todo el mundo. Dice las cuales se escriben por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían en los libros. Fue tan extraordinaria la vida del Señor Jesucristo que dice Juan, no cabría, ni aún cabrían en todos los libros que se habrían de escribir. ¿Cómo sería extraordinaria la vida del Señor? Pero aquí que me hago énfasis en las muchas palabras que hay para el mundo en esta escritura. Aquí hay sabiduría no humana, sabiduría del cielo. Esta mañana veníamos con los caballeros el capítulo de las mentiras. Si usted quiere ir, ahí está en Génesis capítulo 27, el capítulo de las mentiras, donde no se adquirió la sabiduría necesaria de Dios. Falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios y Él la hará en abundancia. Estas son palabras de vida eterna. Señor, ¿qué haremos? Y el Señor dijo, separados de mí nada podréis hacer, porque encontramos en Jesucristo palabras de vida eterna, como dijo el apóstol Pedro. Veamos a Hechos y terminamos en Hechos, porque yo les dije que iba a revisar todas las palabras, traté de resumirlas, todas las palabras del Señor al final de su ministerio. Hechos capítulo 1, y aquí cerramos con broche de oro. En Hechos capítulo 1, vayan conmigo porque aquí el Señor resucitado se presenta. Muy bien. Hechos capítulo 1. Aquí hay unas palabras de poder. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué está hablando Lucas? Recuerde que Hechos lo escribe Lucas y aquí está hablando del ministerio del Señor. Vuelvo y repito, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, se presentó. Ese versículo subrayelo, es muy contundente, importante para la vida del creyente, para la vida de la iglesia, para su vida y para la dispensación de la gracia. Dice, vivo con muchas pruebas indubitables, irrefutables, reales, ciertas, ciertísimas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué estaba hablando esta mañana? De palabras. Todos los versículos que hablando es las palabras del Señor Jesucristo en su ministerio 40 días acerca del reino. ¿Y qué habló el Señor? Acerca del reino de Dios. Nos exhortó, nos animó, nos desafió, nos comisionó, nos habló con palabras de amor, nos enseñó a servir, que el Señor va a suplir nuestras necesidades, nos hace un llamado personal. Sígueme tú, no te distraigas por otros, haz tú la obra y el trabajo que está comisionado. Entonces, aquí el Señor dice que se presentó durante 40 días de un ministerio poderoso que quiero que ustedes tengan en su mente. El Señor resucitó y a veces decimos, y el Señor resucitó y ahora ¿qué haremos? En 40 días el Señor nos dejó, diría yo, la receta perfecta, la guía perfecta de lo que deberíamos hacer de ahí en adelante. Todo el trabajo que teníamos que hacer. ¿Qué dijo el Señor? Ir de mis hermanos y decirle que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, vayamos a Galilea. Volvamos, Señor, al lugar que quiere el Señor en nuestras vidas. Busquémosle en su refugio, en su iglesia, y allí hay palabras de vida eterna. Veamos el versículo 8 y 9. Pero recibiréis, entonces son palabras del Señor, entonces son las palabras de poder. Ya hemos recibido palabras de ánimo, de gozo, bienaventurados los que creyeron y no vieron, recibimos palabras de amor, pero aquí viene la palabra más importante. Para mí es la más importante. Las anteriores palabras maravillosas, pero creo que es el corazón. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí sí recibimos palabras de ¿qué? Poder. Recibiréis poder. Y el Señor nos da ese poder a través del Espíritu Santo. Y vemos ahí en el capítulo, versículo 10, vemos aquí ya las palabras, la última palabra.
Aquí entonces, versículos 8 y 9, recibiréis poder, y eso sucedió en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino el cielo, un estruendo, y cuando de pronto un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 4 del capítulo de Hechos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron, ¿a qué? A ser testigos, a cumplir la gran comisión. A los 40 días del ministerio del Señor dio frutos en el día de Pentecostés, porque el Señor nos dio una palabra ¿de qué? De poder. Nosotros tenemos espíritu de poder y no de cobardía. Por eso es que podemos enfrentar este mundo. Por eso podemos enfrentar las vicisitudes, las pruebas. Por eso es que podemos tener paz en medio de la tormenta. Por eso podemos enfrentar los cambios de este mundo, los desafíos de este mundo, porque tenemos poder, no espíritu de cobardía. Y el Señor nos dio la última palabra, poder. Recibiréis poder. No íbamos a estar solitos, no íbamos a estar desconsolados, no íbamos a estar derrotados, no íbamos a estar aislados, no íbamos a ser un grupo de creyentes atemorizados y en un rinconcito. Sí, el Señor resucitó y me ama y Él está a la diestra del Padre, pero recibiríamos poder para salir de ese miedo, de ese temor, cuando el Señor dijo, no temáis. No temáis, salgamos a hacer el trabajo de la gran comisión. Mostremos la realidad de Cristo, mostremos al Cristo resucitado, al Cristo que nos ama, al Cristo del cual dice que la Escritura, Juan dice que todo lo que si hubiéramos podido escribir no se podría caer en todos los libros. ¿Para qué? Porque fue escrito para que creamos que Él es el Hijo de Dios y para salvación de nuestras almas. Esa es la razón de estar nosotros. Pero viene algo maravilloso, la última palabra que es la que nos da esa esperanza maravillosa. Vayan a Hechos capítulo 1, versículo 10. Y ahí terminamos en forma maravillosa. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Hechos 1, aquí ya termina el ministerio del Señor, 40 días. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes son? Ángeles. Muy bien, igual como en la sepultura. Los cuales también les dijeron, varones galileos. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo los llamaron? Varones galileos. ¿Y qué le dijo el Señor? Id a mis hermanos y decirles que vayan a Galilea y allí me verán. Galilea, el epicentro donde todo nació. Galilea es el lugar donde Jesús está, Nazaret. Nazaret está en la región de Galilea, donde el Señor fue criado, su ministerio fue entrenado, fue sus primeros momentos, y donde recolectó a todos estos hombres, varones galileos, todos eran galileos. Muy bien. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Esa pregunta la hacen porque los vieron con una cara de tristeza, de desconsuelo, de desesperanza, de abandono, y les dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, ahí está la palabra de promesa, la palabra en la cual yo descanso, en la palabra en la que yo me gozo, en la palabra en que me da fuerza y valor cada día al levantarme. Ahí está la palabra en la que me anima al saber que yo al predicar el evangelio no es vacío, sino que la palabra de Dios va y hace lo que tiene que hacer en el corazón de las personas. Nunca la palabra de Dios vuelve así. Esta es la palabra que me anima cada día a luchar por mi familia, a predicar el evangelio, a seguir adelante en los derroteros de la vida, a soportar la prueba sabiendo que la prueba trae paciencia y madurez en mi vida, a soportar la tentación y a saber que hay puerta de salida, al mirar a mi Cristo amado. Esta es la palabra que me da la fuerza y el valor de saber que todo lo que hago tiene una razón de ser. Lo volveré a ver y veré a mi Cristo. Dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor vuelve. Esa es mi promesa. El Señor volverá. Y su regreso será visible en gloria. Quiero terminar con esto al final. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Por qué el Señor se despidió en el monte de los olivos? Eso tiene una razón. Vayan a Zacarías capítulo 14. El Señor va a volver.
el Señor va a volver. Zacarías está llena de profecía del Señor. Interesantísimo. Y Zacarías capítulo 14. Dice que ellos estaban en el monte Olivar y regresaron a Jerusalén. Recuerden que ellos fueron primero a Galilea, todas apariciones fueron allí, y ellos vuelven a Jerusalén y allí esperan que llegue el momento de Pentecostés, porque era la fiesta de Pentecostés de los judíos, y allí aparece el Espíritu Santo en el capítulo 2, en Jerusalén, porque Jerusalén iba a ser conmocionada por el Espíritu Santo, iba a ser convulsionada por el Espíritu Santo y serían testigos, y en ese momento en Pentecostés muchos lo escucharon en sus diferentes dialectos porque el Espíritu Santo comenzó a hacer su trabajo. Pero ¿por qué en el Monte del Olivar? Dice así, Zacarías capítulo 14, versículo 4. Sí, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Si ustedes tienen un mapa, como yo lo tengo acá, aquí está Jerusalén y el Monte de los Olivos está al frente de Jerusalén. Miren su mapa. Jerusalén está aquí al sur, sobre la zona de Judá, y al sur de Jerusalén está Betania, y más abajo está Belén, y luego está Hebrón. Pero hacia el lado derecho está el Monte de los Olivos, y hacia el sur, hacia el norte está Emaús. Ahí tengo mi mapa. Pero miren lo que dice, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Hermanos, el Señor volverá. ¿Y sabe a dónde? Al monte del Olivar. ¿Por qué? Porque Hechos lo dice. Hechos dice, varones galileos, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿De dónde se fue el Señor? Del monte del Olivar, y él volverá al monte del Olivar. ¡Qué bendición! Palabras de ánimo tenemos aquí, palabras de desafío, palabras de amor del Señor Jesucristo, palabras de esperanza. Valores, yo diría, varones, damas y jóvenes de la iglesia Valle de Josafat, ¿por qué estáis mirando al cielo? Hermanos, yo les digo esta mañana que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto, y el Señor vuelve. Y mientras que Él vuelve, nos deja en Mateo capítulo 28, léalo conmigo, por favor, esta mañana, antes de cerrar nuestro servicio. Antes que Él vuelva, nos deja una palabra de ánimo que lo vimos esta mañana. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Señor, porque tu ministerio fue extraordinario después de resucitar y nos dejas muchas palabras, palabras que acogemos a nuestro corazón, y espero que esta mañana usted y yo lo hayamos comprendido. Todas estas palabras del Señor fueron palabras maravillosas, pero que Él vuelve. Varones galileos, varones de la iglesia, mujeres, niños, jóvenes, parejas de nuestra iglesia, ese mismo Jesús que se fue al cielo volverá en gloria, y sus pies pisarán el monte de los olivos y lo separará en dos y abrirá un gran valle y vendrá con todos sus santos en gloria para siempre. Él regresa visible y en gloria. El mismo Cristo con sus manos, con su manto teñido en sangre y con sus pies también horadados, volverá para verle. Qué ánimo para nosotros. Pero mientras tanto, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted no conoce a Jesucristo esta mañana, yo le invito, recíbalo. Reciba la palabra de vida eterna. Permita que Jesucristo sea una realidad en su vida. Y cuando Él vuelva, usted pueda recibirlo en gloria, en ese sentido tan maravilloso. Un día el Señor volverá con nosotros en gloria, pero mientras tanto esperaremos el rapto de la iglesia y estaremos con Él por una eternidad. Si usted quiere tener esa bendición y conocer a Cristo personalmente, recíbale esta mañana y dígale de esta manera: Señor, hoy reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados, que estoy perdido, Señor, sin ti, que mi vida ha sido perdición y pérdida cada día. Y si me preguntasen a dónde iría hoy si muero, no lo sé.
pero hoy quiero tener la certeza de saber, como dice la Escritura, que tú resucitaste para mi salvación y para mi justificación. Señor, te recibo hoy en mi corazón. Quiero que todas tus palabras sean una realidad en mi vida. Y quiero, Señor, hoy decirte que creo que tú eres el Hijo de Dios, resucitado al tercer día, que hoy vives a la diestra del Padre y que, Señor, te recibo en mi corazón para salvación. Que todas tus palabras en estos 40 días de ministerio fueron para mí, Señor. Son para mí vida eterna. Señor, gracias por todos los que hemos escuchado esta mañana. Y Jesús ha resucitado. ¿Y ahora qué haremos? Hoy ya sabemos qué hacer. Todas tus palabras las recibimos en nuestras vidas para seguir y volverte a ver un día, Señor. Ese mismo Jesús, tú, Señor, nuestro Salvador, volverá en gloria con nosotros al monte del Olivar. Señor, será un día glorioso y eso me anima, Señor, a seguir adelante porque sé, Señor, que tú me acompañas todos los días hasta el fin de esta era. Señor, te recibo en mi corazón con la esperanza, Señor, de que si muero hoy, tenga la certeza de lo que le dijiste a este hombre en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo soy, no temáis, yo soy ese Cristo que da vida eterna. Lo vemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, gracias por este tiempo maravilloso. Dios les bendiga. Cristo ha resucitado y tiene palabras para nosotros.